cruz? En la cruz donde lo clavaron, lo coronaron de espinas. Y así mismo se resigna de ese castigo malvado. A la tumba lo llevaron, al tercer día resucitó. Pedro gritó y gritó, acabo de ver al Mesías, y llorando decía María por la verdad. ¡Murió Cristo! Estamos listos ya. Mi corazón está llorando y llora corazón herido por un amor que se fue. Llora corazón herido. La historia de un pueblo no se escribe en los callos de las manos que cargan una cruz, en el sudor de la frente al subir una cuesta al amanecer y en la cadencia de una décima que improvisa el corazón. Este documental que presencia no pretende ser un tratado académico, sino un testimonio. Es el eco de un grito de auxilio que hace casi un siglo transformó para siempre la identidad de Tacarigua. Todo comenzó en 1932, en una esquina donde la justicia se quebró y el miedo intentó imponerse. Sin embargo, lo que pudo ser el fin de una paz comunitaria se convirtió en el inicio de un pacto sagrado. El padre Antonio Sobrado no solo pidió por la libertad de 4 hombres injustamente detenidos, sembró en lo más alto del Cerro El Banqueo una semilla de resistencia pacífica y fe colectiva, que hoy, generaciones después, sigue floreciendo. Exploraremos la arquitectura de nuestros velorios, donde el tambor, prima, cruzado y pujado, no solo acompaña, sino que entabla un diálogo divino. Descubriremos la ética del cantador, ese guardián de la coherencia temática que con un ramito de flores en la mano guía el orden de la ronda. Conoceremos a los guardianes del camino, las familias y vecinos que cada año asumen el honor de vestir las cruces, convirtiendo la ruta hacia la montaña en un jardín vivo. Pero este documental es, sobre todo, una invitación a la mesa. Es la crónica del compartir, desde la vigilia frente al altar hasta el aroma de la sopa que sella la fraternidad al terminar cada jornada. Es un llamado a la juventud de Tacarigua para que no deje morir el hábito de madrugar a las 5 de la mañana, porque es en ese primer rayo de sol sobre el cerro donde se renueva nuestra herencia. Bienvenidos todos a la experiencia de la Cruz de Mayo. Que este relato sea para ustedes lo que es para nosotros, un recordatorio de que mientras exista comunidad, mientras hay un tambor que marque el paso y un pueblo unido que comparta su sopa y su oración, la esperanza siempre encontrará su camino hacia la cima. Domingo de Ramos fue cuando Jesús subió al huerto a orar, en ese momento viendo apagarse su fe eterna, se haría después a mano del par de luz. Consciente estaba Jesús de lo que allí le venía y lloraba triste María al ver a su hijo en la cruz. Fue en el pueblo de Belén, donde nació el Salvador, enviado por el Señor, creado por vuestro bien, y se convirtió en bien, siendo un ángel bendito, porque todo quedó escrito en el pueblo de Galilea, y aunque ustedes no lo crean por la verdad. ¡Murió Cristo! Lunes Santo en la columna está el maestro atado, siendo preso y mancillado, y es hijo de la burla. Crucifícalo. Una turba gritó con ingratitud, pero consciente Jesús estaba humilde y paciente, y María llora inconsolablemente al ver a su hijo en la cruz. La historia de un pueblo no solo se escribe en los registros oficiales, se escribe sobre todo en los cantos que resisten al tiempo y en la fe que florece cada mes de mayo. Para Tacarigua, la cruz no es solo un símbolo de madera, es el eje sobre el cual nuestra identidad, un puente entre lo sagrado y lo cotidiano que han sostenido a generaciones enteras. Este documental nace en la necesidad de salvaguardar ese legado. En el corazón de la región de Barlovento, a unos 100 kilómetros de Caracas, se extiende un valle fértil custodiado por el cauce del río Capaya. Tacarigua no es solo un punto en el mapa definido por las coordenadas,
Es un territorio donde la naturaleza se manifiesta con exuberancia. La historia de Tacarigua es la de un pueblo que ha sabido mantener su identidad a pesar de los constantes reordenamientos políticos y religiosos de Venezuela. Durante gran parte de su pasado, la vida del valle estuvo ligada al curato de Santo Domingo de Mamporal. De hecho, antes de 1764, Tacarigua y Mamporal se fundían en una sola entidad administrativa, lo que llevó a que por mucho tiempo se le conociera simplemente como Tacarigua de Mamporal. El valle debe su nombre a origen al árbol de Tacarigua, Oroma lacoput, conocido popularmente como balsolano o tara. Este árbol de madera liviana y hojas acorazonadas que superan los 10 metros de altura, bautizó a la tierra y a sus habitantes mucho antes de que las divisiones territoriales trazaran sus fronteras. Más allá de su límite geográfico, que linda al norte con Curiepe, al este con Higuerote, al sur con el municipio de Orión y al oeste con Capaya. Lo que definen a Tacarigua es su gente. Es un pueblo de trabajadores serviciales y de trato cordial que han sabido preservar su acervo cultural. Esa fidelidad al pasado es lo que permite a las tradiciones como la Cruz de Mayo sigan floreciendo, recordándonos que el espacio sagrado donde la fe y la tierra se encuentran. La devoción que mueve a cientos de personas en Tacarigua no nació de la calma, sino de la tormenta. Para comprender por qué la Cruz de Mayo es para nuestra comunidad un símbolo tan profundo de fe y esperanza, debemos mirar hacia atrás, hacia el año 1932. En aquel tiempo, el pueblo se preparaba para una velada a beneficio del templo parroquial, un evento que debía ser motivo de unión y alegría. Sin embargo, la historia de nuestra tradición comenzó en la esquina que une las calles Comercio y Tamarindo. Lo que empezó como una discusión Lo que empezó como una discusión trivial en una bodega terminó en un abuso de poder por parte del secretario de la Jefatura Civil, Ramón Franco. La situación escaló rápidamente. Tras detener arbitrariamente a un ciudadano y enfrentarse a la resistencia del pueblo, Franco, movido por la ira, desenfundó su arma. En la balacera que siguió, la tragedia golpeó a nuestra gente. Rafael Frías perdió la vida al instante y Ambrosio Belisario quedó gravemente herido de muerte y falleció en el hospital. Fue en medio de esta desesperanza donde surgió la figura del párroco, Antonio Sobrado. Ante la injusticia, el sacerdote ofreció una promesa solemne: realizar una peregrinación hasta la cumbre más alta, marcando un vía crucis que culminaría con la colocación de una cruz en la montaña y la celebración de la Santa Misa. Todo con el firme propósito de lograr la liberación de los presos. Hoy, décadas después de aquel oscuro episodio, la peregrinación al Cerro El Banqueo se ha transformado. Lo que en su origen fue un acto de súplica y protesta contra la opresión, ha evolucionado hacia una expresión cultural y religiosa que define la identidad de Tacarigua. En la actualidad, la festividad no solo mantiene el fervor religioso original, sino que funciona como un punto de encuentro generacional. Los tacarigüeños que ascienden al banqueo no solo lo hacen para recordar la promesa del Padre Sobrado, sino para reafirmar la unidad del pueblo. La Cruz de Mayo ya no es solo un objeto de veneración en lo alto del cerro, es un símbolo de cómo nuestra comunidad ha sido capaz de convertir el recuerdo de una tragedia en una manifestación de fe. La tradición sobrevive porque cada 3 de mayo el pueblo recuerda que, incluso en los momentos de mayor injusticia, la fe y la unión pueden abrir camino hacia la luz. Y la peregrinación al cerro, el banqueo, es el corazón de nuestra fe. La organización comunitaria es el cuerpo que lo sostiene y le da vida. En Tacarigua la tradición La Cruz de Mayo no es un evento solitario, es una coreografía social donde familias, vecinos y cofradías se entrelazan a mantener encendida la llama de esta promesa histórica.
Desde los preparativos previos al mes de mayo, el pueblo se transforma, las casas y los lugares específicos se preparan para hacer los altares, ese espacio sagrado donde los colores, la organización es casi orgánica. Se reparten las tareas desde la recolección de las flores de monte hasta la preparación tradicional, chocolates, la sopa y los dulces típicos que acompañan los velorios. Esta labor familiar ha sido transmitida de generación en generación, es lo que evita la tradición sea un solo dato histórico, convirtiéndola en una experiencia vivida. La organización de los velorios y las veladas es en esencia un acto de memoria activa. Mientras los cantos de Fulía resuman y los rezos se elevan, el pueblo de Tacarigua reafirma su identidad. Aquí no importa la difusión social, en la organización de la cruz todos somos iguales. Somos herederos de una historia de lucha que decidimos transformar en un canto de esperanza. Esta estructura organizativa que comenzó como grupo de feligreses buscando justicia para su preso, se ha consolidado una manifestación de fe. Es la prueba en que cuando los pueblos deciden caminar unidos, ninguna montaña es demasiado alta y ninguna promesa queda en el olvido. La ejecución de un velorio de cruz en Tacarigua no es un acto improvisado, sino una danza compleja donde convergen la percusión, la voz y una ética estricta de respeto a la tradición. Para comprender cómo ocurre el milagro de velada, debemos adentrarnos en los códigos no escritos que rigen a sus músicos y cantadores. La estructura sonora de la fulía natural se sostiene sobre 3 tambores: la prima, el cruzado y el pujado, acompañados por el 4 y el brillo metálico de un plato de peltre. Tradicionalmente, la tambora era la voz que abría el camino, la prima marcaba el compás inicial, seguida por el cruzado y el pujado. Hoy la dinámica ha evolucionado y es común que el cantor inicie solo, siendo arropado momentos después por la sección rítmica. Dentro de este conjunto existe una relación de lenguaje fascinante. Mientras la prima mantiene el tiempo con elegancia y serenidad, como una observadora que se mantiene ajena a la urgencia de los demás, el cruzado y el pujado entablan un diálogo constante de llamada y respuesta. Durante el coro, el cruzado hace un movimiento específico para llamar al pujado, quien responde al instante. Es un equilibrio perfecto donde cada instrumento conoce su lugar, creando una base armónica que permite al canto elevarse con libertad. El corazón de la velada reside en el rompefulía, aquel que tiene la responsabilidad de iniciar el canto y proponer el tema de la ronda. A partir de ese momento se establece una regla de oro, la coherencia temática. Si el primer cantador abre una ronda sobre el amor, todos los que sigan deben improvisar versos que se mantengan en esa tónica. Para garantizar el orden y evitar el caos, se han heredado herramientas de organización, como el uso de un ramito de flores que pasa de mano en mano, indicando el turno de quien debe continuar la secuencia. Esta estructura asegura que la fulía ruede con fluidez hasta que el tema se agota o decide cerrarse. En el universo de la fulía, la voz no lo es todo. La inteligencia temática es la medida del respeto. Los maestros de la tradición son implacables con quien rompe la secuencia. Aquel que por falta de pericia introduce un tema inconexo, como quien en medio de una ronda romántica comienza a hablar del río Caravalo, es calificado como un cantamalo. No importa si el individuo tiene una voz privilegiada o una afinación impecable, si no respeta el tema central, pierde la autoridad ante los conocedores. La verdadera maestría del decimista no es la de alguien programado con versos rígidos, sino la de aquel capaz de fluir con el proceso vivo de la velada, manteniendo la alineación temática que inició la ronda. Esta ética es el cemento que mantiene cohesionada nuestra tradición, recordándonos que en Tacarigua cantar es un acto de compromiso con el colectivo. El decimita en Tacarigua es un guardián de la memoria colectiva y un maestro de la improvisación en los velorios de cruz. Su labor es el equilibrio entre la libertad creativa y el reposo absoluto por el rigor de la tradición.
Un verdadero decimista no llega a la velada con un libreto bajo el brazo. La folia es un proceso vivo que alimenta del entorno, del ambiente, de la casa, del estado emocional de los presentes. El decimista debe poseer una agilidad mental excepcional. Debe ser capaz de recoger las últimas ideas del compañero, procesarlas y devolverlas transformadas, manteniendo la esencia del tema cuando la inspiración es natural y nace de la comunicación con los demás. La música fluye sin tropiezo. La maestría del cantor no se mide por la potencia de su voz o la perfección técnica de su afinación, sino por su coherencia temática. En la tradición de Tacarigua esto es inobjeable. La elección del tema, ya sea lo divino, los santos, las penas de amor o la vida cotidiana. Una vez que el rompefulía establece el rumbo, todos los demás están obligados a navegar en la misma dirección. El peligro de la desconexión, aquel que introduce un tema ajeno, un verso que rompe la consecuencia, como intentar hablar del río Caraballo en mitad de una elegía espiritual, es señalado por los mayores como un cantamalo. Esta etiqueta se refiere a una falta de talento musical, sino una falta de respeto hacia el pacto colectivo de la ronda. El éxito del cantador depende de su capacidad. Se escucha. La ronda es un juego de espejo donde cada uno debe estar alineando con quien le precedió. Esta estructura asegura que la tradición se mantenga pura organizada. El uso de elementos físicos como el ramito de flores no es solo un adorno, es un instrumento de autoridad que formaliza al turno permitiendo que las palabras duelen con orden y respeto. Si el mes de mayo en Tacarigua es una sinfonía de fe, la fulía es su motor rítmico. Más que un género musical, la fulía es el pulso que nos conecta con la cruz y con nuestra propia historia. Es un proceso vivo, un lenguaje donde cada golpe de tambor y cada verso improvisado tienen un propósito sagrado. La fulía se fundamenta en una maquinaria sonora precisa. El conjunto tradicional, compuesto por 3 tambores, la prima, el cruzado y el pujao, el cuatro y el plato de peltre, crea una atmósfera donde cada instrumento tiene una personalidad definida. En conclusión, la fulía es mucho más que música. Es la herramienta con la que Tacarigua celebra la vida, recuerda a sus mártires y eleva sus plegarias a la cruz. Cuando el tambor suena en las noches de mayo, no solo estamos siguiendo una tradición ancestral, estamos participando en un ejercicio de unidad donde la percusión, la voz y el alma se funden en una sola petición. Es el ritmo que le da sentido a la espera, al sacrificio y a la alegría de compartir nuestra fe bajo el amparo de la cruz. En Tacarigua la fe no se guarda en estuches cerrados, se entrega a la generosidad de la tierra y al compromiso de sus familias. El acto de vestir la cruz no solo es una labor estética, es un pacto de costilla. Cada flor, cada palma y cada cinta es el símbolo de una promesa renovada, un manto de protección que acompaña al fiel en su peregrinación hacia la cima. La peregrinación al cerro El Banqueo es una ruta marcada por hitos sagrados. A lo largo del camino y diversas familias, organizaciones y comunidades han asumido el honor de custodiar las cruces que marcan la vía crucis del pueblo. Este listado es esencia de la columna vertebral de nuestras manifestaciones de fe. Esta lista no es un solo registro administrativo, es la historia de cómo el pueblo ha decidido por voluntad propia hacerse cargo de su fe. Para una familia como los Toros Frías o para la agrupación Danza Tacarigua, vestir su cruz designada es un rito de pertenencia significativa que año tras año el compromiso con el Padre Sobrado y con la memoria de los caídos en 1932 se mantiene vigente gracias a esta mano que adorna el madero. Cuando el peregrino asciende, encuentra en esta cruz un motivo de descanso y reflexión. Ver una cruz florecida en el camino es una señal de esperanza que indica que alguien ha estado ahí trabajando para que el símbolo sagrado brille con la vitalidad de nuestra naturaleza. Este trabajo de ornamentación que a menudo se hace en la madrugada o bajo el sol convierte el camino hacia el cerro
en un jardín de promesa. Al finalizar el mes, cuando las flores comienzan a marchitarse, la cruz desnuda no pierde su valor. Queda como el recordatorio de que durante todo mayo, el pueblo entero, desde la familia de Valle Seco hasta los equipos de trabajo en la cima, se volcó a cumplir su parte del pacto. Es la forma en que los hijos de Tacarigua garantizan que, aunque los años pasen, el camino de la fe nunca se quede sin quien lo cuide. Si el mes de mayo en Tacarigua es una sinfonía de fe, la fulía es su motor rítmico. Más que un género musical, la fulía es el pulso que nos conecta con la cruz y con nuestra propia historia. Es un proceso vivo, un lenguaje donde cada golpe de tambor y cada verso improvisado tienen un propósito sagrado. La fulía se fundamenta en una maquinaria sonora precisa. El conjunto tradicional, compuesto por 3 tambores, la prima, el cruzado y el pujao, el cuatro y el plato de peltre, crea una atmósfera donde cada instrumento tiene una personalidad definida. En conclusión, la fulía es mucho más que música. Es la herramienta con la que Tacarigua celebra la vida, recuerda a sus mártires y eleva sus plegarias a la cruz. Cuando el tambor suena en las noches de mayo, no solo estamos siguiendo una tradición ancestral, estamos participando en un ejercicio de unidad donde la percusión, la voz y el alma se funden en una sola petición. Es el ritmo que le da sentido a la espera, al sacrificio y a la alegría de compartir nuestra fe bajo el amparo de la cruz. Si la peregrinación es el camino y la folía es el alma, la sopa es el abrazo final. En Tacarigua no existe velorio de cruz ni peregrinación al cerro. Es el banqueo, como no culmine en la sopa y el compartir del pueblo. Este plato sencillo en sus ingredientes, pero infinito en su significado, es el símbolo último de la unión que nos define como pueblo. Preparar una sopa para el pueblo es un acto de lógica colaborativa mientras la folía suena y los peregrinos deciden del cerro con la canción del hueso en los fogones. La actividad no cesa, la sopa es recordatorio de que al final de la jornada nadie se va con las manos vacías ni el estómago vacío. La tradición de la Cruz de Mayo en Tacarigua es un río que debe seguir fluyendo. Para que este caudal no se seque, la juventud de nuestro pueblo tiene una responsabilidad sagrada. Aprender a caminar el camino que nuestros antepasados trazaron, comenzando como ellos en la penumbra de la madrugada. Para los viejos de nuestra comunidad y para quienes nos precedieron, la peregrinación al Cerro del Banqueo nunca ha sido un paseo de domingo al mediodía. El compromiso comienza a las 5 de la mañana. Madrugar es el primer acto de sacrificio y devoción. Es salir de casa cuando el rocío aún cubre los campos, cuando el aire es frío y el cuerpo preferiría el descanso. A esa hora, el silencio de Tacarigua se rompe con el murmullo de las familias que se encuentran en el punto de partida. Para el joven tacarigüeño, participar en esta salida temprana no es solo un horario, es el momento en que se demuestra que la fe no conoce de pereza. Es seguir los pasos de quienes en 1932 no dudaron en subir a la montaña para pedir por la justicia de sus hermanos.
El mensaje para nuestros jóvenes es claro. La peregrinación pierde parte de su valor si se vacía de su esfuerzo físico. La modernidad nos ofrece comodidades que nuestros ancestros no tuvieron, pero la fe popular exige que sintamos el camino en nuestras piernas. Al subir temprano, el joven experimenta la transición del día, ve cómo el sol ilumina la montaña, cómo el esfuerzo físico se transforma en oración y cómo el cansancio se vuelve recompensa al llegar a la cima. Este es el rito que nos une. Si el joven tacarigüeño olvida la importancia de estar allí a las 5 de la mañana, el vínculo generacional se debilita. La tradición se preserva cuando el abuelo le dice al nieto, vámonos, que la cruz nos espera temprano. Ser joven en Tacarigua y cargar la cruz es un acto de rebeldía ante un mundo que tiende a olvidar sus raíces. La Cruz de Mayo es el espejo de nuestra identidad. Mientras hay un joven dispuesto a levantarse antes que el sol para honrar a la cruz, la historia de Tacarigua seguirá viva. No estamos solo subiendo un cerro, estamos manteniendo firme la promesa de nuestros mayores, asegurando que, sin importar cuánto cambie el mundo, nuestro pueblo siempre sabrá dónde encontrar su camino a casa, al pie de la cruz, en lo más alto de la montaña. Al concluir este recorrido por la historia del banqueo, la estructura de los velorios, la maestría de nuestros decimistas y el calor de nuestra sopa, comprendemos que la Cruz de Mayo no es solo una fecha en el calendario. Es, ante todo, la prueba viviente de que un pueblo que recuerda su historia y comparte su mesa es un pueblo imposible de derrotar. Mientras el tambor suena en mayo y la sopa humee en nuestras mesas, la promesa del Padre Sobrado seguirá siendo, un año más, la luz que guía a Tacarigua.